Bueno, señores, hoy vamos a hablar un poco de las cámaras de comercio, ¿ok? Esos entes que aparentemente son públicos, pero son privados, pero ejercen sin funciones públicas y son controlados por la parte pública. Repito, el trabalengua que acabo de decir. Las cámaras de comercio son entidades privadas sin ánimo de lucro, pero son creadas por el Estado, permitidas por el Estado, ejercen y hacen funciones públicas de capital privado, asociación de comerciantes, y son vigiladas por el Estado. ¿Quiénes la vigilan? La vigilan la Superintendencia de Industria y Comercio. Es la papá y el mamá de ellos. ¿Ok? ¿Por qué Superintendencia de Comercio? Industria y Comercio, porque netamente la parte es comercial. Hay super sociedades no ingeres, las financieras no tienen injerencia, es Superintendencia de Industria y Comercio. De hecho, Superintendencia de Industria y Comercio tiene una circular única en la cual están las obligaciones que debe hacer y que no debe hacer la Cámara de Comercio. Cuando incurren en algún incumplimiento de esa circular, pues entran en alguna investigación y dentro del proceso de investigación, porque ustedes saben como abogados, no se puede dar por un hecho cierto hasta que no se investigue, sino siempre está la presunción. Y ya después de que se haga toda la investigación, pues se dará ya el fallo si incurrió o no incurrió y habrá la sanción. Entonces, esas cámaras de comercio, pues su naturaleza jurídica, pues nos tiene ahí en el artículo 78 el Código de Comercio. Sencillamente, como las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, ellas se les tiene que dar, son un ente, son unas personas, creadas por el gobierno nacional o de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde haya que operar. Normalmente en Colombia existen las cámaras, lo que yo conozca, las cámaras de comercio normalmente siempre de las ciudades primarias, de las ciudades capitales. Y a su vez, esas tienen competencia o tienen jurisdicción en el resto del departamento. Porque en las otras ciudades no lo hay. Por ejemplo, caso de aquí de nosotros, pues la Cámara de Comercio es la de Sincelejo, pero tiene una sede en Corozal. Lo mismo que suceda en San Pues tendrán que registrarse aquí. El que sea en Sucre también será aquí y así sucesivamente. Pero obviamente colocan la dirección de allá. Pero como funcionar como Cámara de Comercio y como bajo los parámetros como obligación de los comerciantes, tendrán que hacerlo aquí. A lo mejor hacia un futuro, pues, Coveñas, por poner un ejemplo, sea más grande. Si los comerciantes de Coveñas aspiran a tener su Cámara de Comercio de Coveñas, ellos podrán solicitarla con algunos de los requisitos que le cuestione el Estado. ¿Sí? Pero mientras, normalmente, pues va a tener esa injerencia. Como le dije, son de capitales privados. Ellos recaudan dinero de quienes, de los mismos comerciantes. Ellos, las cámaras de comercio, ahorita vamos a ver entre sus funciones que están ahí en la 86, qué deben hacer, qué no deben hacer con esos recaudos, porque como son sin ánimo de lucro, la idea es que también vuelva ese mismo dinero a los comerciantes de alguna otra forma. Las cámaras de comercio están compuestas por una junta directiva y a su vez esa junta directiva también estará compuesta por un presidente, ¿sí? Que será el representante legal de la Cámara de Comercio. Se hacen por elecciones de forma técnicamente democrática. El hecho de que un comerciante esté registrado en una Cámara de Comercio, y miren lo que acabo de decir, que es algo erróneo. El comerciante no se registra en la Cámara de Comercio, el comerciante se registra en el registro mercantil que lo lleva a la Cámara de Comercio. ¿Okay? Entonces, por más que un comerciante entre sus deberes es registrarse en el registro mercantil, ese comerciante tendrá la potestad de asociarse. Entonces, él se inscribirá después de estar registrado, después de ya estar como comerciante,
tendrá la potestad si se asocia o no en la Cámara de Comercio, como un asociado. Y entonces ya al ser el asociado, te dará la posibilidad de participar en la votación o de candidatizarte como presidente o parte de la Junta Directiva en su momento de las elecciones. Hablemos ya de una vez, digamos, dentro de las funciones de la Cámara de Comercio. Esas funciones de la Cámara de Comercio las tenemos en el artículo 86. La primera la encontramos como servir de órgano de los intereses generales del comerciante ante el gobierno y ante los comerciantes mismos. ¿Puedes repetir, profe? Porfa. Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y ante los comerciantes mismos. O sea, liderar. Fíjense que inclusive las noticias que han salido ahorita dentro de toda esta pandemia que estamos viviendo, dicen las cámaras de comercio deben liderar la reactivación de los comerciantes o de los comercios en sus regiones. Ellos en este momento deben liderar esa parte y obviamente ante las necesidades o cualquier otra cosa que necesiten los comerciantes, deben ser voceros. Cada región, cuéntamelo. Usted dijo que era ese artículo 86. 86. Ante cualquier este tipo, alguien tiene que jalonar. De hecho, por ejemplo, cuando la sociedad de comerciantes o la asociación de comerciantes está tratando de montar una zona franca aquí en Sincelejo, ¿quiénes están liderando? Está siendo liderado por la Cámara de Comercio. ¿Ante quién? Están pujando ante el gobierno nacional. Y una de las cosas que le exigen que tenga la Cámara de Comercio es que tenga en Sucre, exista una oficina de la DIAN, pero de la aduana, 100% posesionada. Y entonces la DIAN, ellos lo que hacen es mandar siempre funcionarios o de Córdoba o de más bien de Bolívar, que vengan cuando vengan buques y cuando vengan cosas, siempre están de forma transitoria aquí, pero no está como tal. Y entonces, para que uno de los requisitos te den la zona franca, tiene que haber la DIAN Customs, la DIAN Aduanas, debe estar 100% siempre aquí puesta. Y entonces cuando van ante la DIAN le dice que únicamente los pondrán cuando suban el manejo de la carga, el volumen de la carga. Entonces, y si no lo tenemos, tampoco nos dan la zona franca. Y si no tenemos la zona franca, no manejamos volumen de carga. Entonces, estamos en el dilema de que quién es primero, si el huevo o la gallina. Políticas. Entonces, ahí están en ese problema. Pero ¿quién lo está liderando eso? La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio también ante los mismos comerciantes, en algún momento, fíjense que ahorita están en algunas capacitaciones, algunas cosas, ya con miras a reabrir nuevamente todos los comercios en Sincelejo, y de los cuales, casualmente hoy, ahorita hay una capacitación, en los cuales tenemos que ser conscientes de todos los mecanismos de resguardo de salud que necesitamos tener. ¿Okay? Todos los protocolos que necesitamos tener. Los protocolos no son mentiras. O sea, a cualquiera. Por ahí había un meme el otro día que decían, si tú ves el virus y salían las goticas así como de agua volando y creando y volando en el medio ambiente, ¿saldrías? Como no lo ves, crees que no está. Es un enemigo totalmente invisible que puede estar en cualquier parte donde tú pisas y después llevas ese virus a la casa, porque en tu suela vive fácilmente 12 a 14 horas ese virus. Y si no llegas a la casa, no te quitas los zapatos, o no llegas al establecimiento de comercio, entonces nosotros vamos a tener ahorita que las costumbres inclusive cambiar, porque por ejemplo, para nosotros regresar a una escuela, a una universidad, a cualquier lado, vas a tener que andar con las chancletas ahí atrás, porque con tus tenis, hasta cierto punto, te quitas los tenis o te quitas los zapatos, y para entrar a un sitio vas a tener que tener otras cosas. ¿Cómo son medidas? Suena loco, pero son medidas. Entonces, todas esas cositas las va liderando la Cámara de Comercio. De esos protocolos que podamos minimizar la cantidad de personas que se puedan infectar.
porque van a ser infectados. Cualquiera de nosotros puede caer infectado, o sea, nadie tiene la cura en este momento. Lo que hay es que minimizar, ponerse las viseras, ponerse el tapaboca, poner los guantes, estar lavándote cada 2 horas y así sucesivamente, no pasarte las manos por la cara, porque la vida tiene que continuar. Simplemente tenemos que tomar unas precauciones a nivel comercial y a nivel de los establecimientos de comercio. Nos dice también que las cámaras de comercio y los locales no pueden tener más del 30% de su capacidad. A lo mejor los trabajadores no van a ir a trabajar todos, sino unos un día, otros otro día y así sucesivamente. El distanciamiento, todo eso en el comercio. Están viendo también en la parte del transporte, si usted ve ya el transporte en Barranquilla, en Bogotá, todo, de una silla sí, una silla no, una silla sí, una silla no y así sucesivamente. Todo hay que cambiar, todo va a cambiar. Y esto va a cambiar por 2 o 3 años, facilito. ¿Y por qué digo 2 o 3 años? Porque sale la vacuna en septiembre, en diciembre, pero nos van a poder vacunar a todos al mismo tiempo. Imposible, ¿cierto? Pero si tenemos las precauciones, aquellas personas que ya lo tienen ya no van a, ya no van a contagiar más y obviamente ahí va a tender a ir desapareciendo. Para que nos vacunen a todos pasarán 3 años, 4 años, fácilmente. Entonces tenemos que aprender y sobre todo aquí en esta región que a veces somos muy folclóricos y en regiones, por ejemplo, de los municipios de Sucre que son todavía más folclóricos. Miren el caso de Soledad en Barranquilla y de Malambo. Desorden completo, todo bacano, todo chévere. Hay más muertos, hay más contagiados, hay más de todo. Hasta que no les toque en la familia de cada uno, no van a creer que esto existe. Entonces, la primera persona, todo esto lo estoy contando como anécdota y todo esto también sirve para las funciones del mismo comercio, que es el que tenemos que recordarnos. La primera persona que fue infectada en Soledad, Barranca en Atlántico, unos familiares la fueron a visitar, qué pobrecito, y ahora toda esa familia está infectada y esa persona murió. Locura. Yo no sé qué tiene a veces la gente en la cabeza. Pero bueno. Segunda función, adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a las organizaciones estatales y semioficiales encargadas de la ejecución de sus planes respectivos. Mire que te hablan de adelantar investigaciones, o sea, mirar qué se puede hacer para que crezca la economía aquí en Sincelejo, en Sucre, a partir de esa investigación, qué propuestas hay, toda una cantidad de cosas, ¿cierto? Y esas investigaciones, ¿quiénes las van a financiar? Las va a financiar la misma Cámara de Comercio. ¿Con qué? Con los dineros que recibe. ¿Por qué? Porque recuerden que es sin ánimo de lucro. Y esa es una forma de regresar nuevamente el dinero a los comerciantes y a la misma sociedad para un crecimiento poco a poco del comercio. Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos como se prevé en este código. Ya lo hemos hablado, cualquier acto, cualquier acta de sociedad, cualquier cambio de representante legal, cuando tú quieres escribir tu establecimiento comercio nuevo, cuando quieres ser comerciante, todo te registrarás allá en el registro mercantil, ellos son los que lo llevan. ¿Sí? 4. Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda modificación, cancelación o alteración que hagan ellos. Cuando hablamos de publicidad, sencillamente es público. Por ser público el registro mercantil, por ser público también dar las noticias, por lo menos cualquier persona tiene acceso. Entonces, sencillamente por eso cuando hablábamos al comienzo del semestre, darle publicidad a tus actos es inscribirlo en la Cámara de Comercio y ahí cualquier persona tiene acceso desde el computador, desde cualquier lado, con el NID de la empresa o con el nombre de la empresa, mirar a ver qué es lo que está pasando y qué no está pasando. Ahí lo pueden ver sin ningún problema. Son actos públicos y al mes le estamos dando publicidad. Y ellos obviamente salen con boletines. Se cerraron tantas empresas en este mes, se abrieron tantas empresas entraron en insolvencia económica,
con la ley 1119, 1119, creo que es la de, sí, la 1116, la de la comercial, porque existe también la insolvencia de personas no comerciantes, personas naturales no comerciantes, también existe. ¿Ok? Entonces, digamos, todas esas cositas. Entonces, ellos le dan publicidad a todos sus actos, están entre sus obligaciones. 5. Recopilar la costumbre mercantil de los lugares correspondientes a su jurisdicción, perdón, y certificar sobre la existencia de las recopilaciones. Recordemos que la costumbre es una fuente importante en el derecho comercial. De hecho, por ahí hay una costumbre que tiene certificada la Cámara de Comercio de acá, de Sincelejo, que por ahí con el profesor Ernesto estamos estamos mirando ahora que tengamos un poquito de tiempo, a ver si entramos a demandarla, porque para nuestro criterio esa costumbre contraría la norma, y si está la norma, si está regulado, no puede ser costumbre. La costumbre normalmente es lo que no está regulado, pero que se da en una región. Entonces, vamos a ver cómo nos va si nos aventuramos en eso. Y yo no es que le tenga rabia a la Cámara de Comercio, porque ya tengo un proceso que ustedes ya saben que por primera vez en la vida fui yo el que les hice sancionar a la Cámara de Comercio ahora en enero, por cosas que no deben ser. Y ahorita pues le vamos a ver si le tumbamos esa, o miramos a ver cómo nos va con tumbada de esa costumbre, que para nuestro criterio está estipulado en la norma y sencillamente no podría ser costumbre. Entonces, vamos a mirar ese proceso también. Recordemos que la costumbre tiene que ser una acción repetitiva por varios comerciantes, con el testimonio de 2 comerciantes debidamente registrados en la Cámara de Comercio, y a su vez que no contraríe la ley, que no contraríe la norma. Hay costumbres nacionales y hay costumbres internacionales. ¿Okay? Costumbres de región y esas cosas. Entonces, toda esa parte es válida como fuente del derecho para que sea válida. Designar el árbitro designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten. Cuando entramos en quiere decir que hay un conflicto. Hay un conflicto entre dos partes que celebraron un contrato privado. Un contrato privado que tiene una cláusula que ante cualquier problema o cualquier dificultad entre las partes, pues se dirimirá en la Cámara de Comercio de Sincelejo, por poner un ejemplo, o en la Fundación X de conciliación tal, o en cualquier parte, ¿cierto? Después de que sean reconocidos por el Ministerio de Justicia como tribunales de arbitramiento, si es el caso, o por un amigable componedor que también estará allí, que tendrá que nombrarlo la Cámara de Comercio. Recordemos que ese tipo de contratos pueden ser contratos sociales. Ustedes van a ver contratos, van a ver sociedades, perdón, derecho comercial, sociedades, creo que en el próximo semestre. Y en esas sociedades, esos estatutos es un contrato social. Esos estatutos que se crean para crear una sociedad, eso es un contrato. Las cláusulas que le ponen ahí es un contrato que deben dar las partes y adicionalmente con las que tenga el código, la que tenga la norma. Entonces, ante dificultades, pues allí las vamos a resolver. Otras, un contrato común y corriente de una compraventa, de un contrato de suministro, no sé, de muchas cosas. Tengamos dificultades que no nos podemos poner de acuerdo para solucionar, pues debe estar, o sea, no es que sino que debe estar dentro del mismo contrato una cláusula. Ustedes como abogados deben ponerle que ante cualquier dificultad para dirimiremos nuestras dificultades o conflictos en la Cámara de Comercio como prerequisito de demanda. A veces dice conciliación. No vas a demandar sin antes conciliar. Como algunas tienen es que se resolverá en un tribunal de arbitramiento. Y el tribunal de arbitramiento, cuando se conforma, pues sencillamente allí lo que se va a dar ya como una sentencia final es un laudo, y ese laudo tiene fuerza de sentencia. Lo que lo podremos demandar es por intereses de las partes, por
debido proceso, por no sé, por algunas cosas, pero ese laudo tiene a nivel privado, saldrá y tendrá que cumplirlo la ley. La ley tiene que cumplirlo a la cabalidad, porque es otra posibilidad de resolverlo. Inclusive los laudos internacionales. Hay un convenio, no me acuerdo si es el de, creo que es Viena o de París, o Nueva York, uno de esos tres, no me acuerdo exactamente ahora mismo. En la partida de los laudos internacionales, que tiene que ver también con los contratos internacionales, en el cual, por decirte, estamos aquí en Colombia y le ponemos que bajo la Corte de Nueva York, un tribunal de Nueva York, decidirá nuestro conflicto. Y lo que diga ese laudo de allá, perfectamente lo traemos y la autoridad colombiana tendrá que registrarlo. Porque es ley digamos, es ley y adicionalmente es reconocido a nivel nacional e internacional por convenios internacionales de que eso es una sentencia y será reconocido. Profe, disculpe una preguntita. ¿Ese es el artículo 86 o 83? 86. 86, ok, gracias. Listo. En el numeral 7 del 86 tenemos servir de tribunales de arbitramiento para resolver las diferencias que se defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal será integrado por todos los miembros de la Junta. Entonces ellos, fuera de nombrar ese árbitro y todo, ellos también van a servir de tribunales. 8. Prestar Qué pena que lo interrumpa. Ya quedan 10 minutos. Tan pronto cierra la sesión, yo voy a abrir una nueva. Esténse pendientes. Bueno, ahí miramos a ver cómo nos queda el tiempo, Andrés. Pues, porque de todas maneras este tema no es largo. Este temita es, vamos a ver cómo rinde. ¿Listo? Entonces tenemos también la parte que damos el 8. Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudores, o sea, servir de conciliadores. Ahora en esta parte que tenemos ahorita de la pandemia, por ejemplo, ponernos de acuerdo entre arrendatario y arrendador. Obviamente hay una posición dominante mayor, ¿cierto? ¿De quién? Del arrendador. Ese arrendador a veces, muchas veces decir, o me pagas o desocupas. Entonces, el gobierno ha dicho que, sobre todo las cámaras de comercio, deben ayudar en que esos acuerdos entre las partes lleguen, en que bajen el precio. Conozco varios casos que han bajado el precio, porque igualmente te lo desocupan ahora y ¿quién te lo va a coger? Te queda vacío, ¿cierto? Es mejor por lo menos una persona que ya vienes con 5, 6, 8, 10 años y preferible negociar y mirar a ver qué hacen, porque mirar, obviamente entre esta parte del derecho se entra a mirar mucho la parte de la constitucionalización del derecho privado. Esa constitucionalización del derecho privado, obviamente entraríamos a mirar mucho la parte de los mínimos vitales, las garantías que deben tener esas personas, por la parte de constitución. Entonces, ahí de todas maneras hay mucha tela todavía que cortar, todavía tenemos que ver muchas cosas ahora después de que salgamos de toda esta pandemia. ¿Okay? Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes relacionados con sus obligaciones, con sus objetivos. Entonces ellos deben tratar de capacitar también a su gente. Cuando hablan de conferencias, todo eso es necesario que ellos también lo lideren. Todas esas cositas son para liderar por parte también de la Cámara de Comercio. ¿Okay? Ellos deberían hacer, por lo menos la de aquí a veces lo hace, pero muy relativamente. Conozco una mucho más activa, las de Cartagena, Barranquilla y sobre todo Bogotá. Bogotá casi 2, 3 días o semanas están haciendo algo. Están haciendo alguna actividad y capacitando a la gente. E incluso gratuitamente. ¿A quiénes capacitan? A sus propios
asociados a sus propios comerciantes. Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso ya es vigilancia. Rendir mes a mes, ellos tienen que rendir cuentas. La Superintendencia de Industria y Comercio hay que rendirles cuentas o también se les puede meter la Contraloría. Perfectamente la Contraloría o, vuelvo y repito, la Superintendencia también vigila qué hacen y qué no hacen con los recursos. ¿Ok? Y las demás atribuciones que le dé pues, la ley del gobierno. Es importante también comentarles que dentro de esta cámara, dentro de las cámaras de comercio, ellos distinguen, hacen una distinción de dos clases de empresarios. Y aquí ya estaríamos en el abrebocas, aquí los dejo casi que en el abrebocas para cuando vayan a ver sociedades el próximo semestre. Los empresarios los toman de una forma individuales o sociales. Aquellos empresarios que se registran en la Cámara de Comercio, que están bajo los parámetros de la Cámara de Comercio, que lo llamamos individuales, serán aquellos que ejercen su actividad mercantil como persona natural. O sea, tú te puedes inscribir no como comerciante, no tienes establecimiento de comercio, no tienes nada, sino que te inscribes como una persona natural también, ¿cierto? Y dos, aquellos que tengan sociedades, aquellos que están regidos por una sociedad comercial, por unos estatutos sociales, y entonces, esas son las diferencias, digamos, de los dos, la clasificación de los dos empresarios. Obviamente también el natural puede tener su establecimiento de comercio, también lo puede tener. Como sencillamente te registras y a lo mejor tienes una oficina de abogados. Y ya vimos nosotros al comienzo, por allá, que mi memoria no me traiciona en el 20, que la actividad no es comercial. Nosotros que somos profesión liberal, no somos como no hacemos actos de comercio, ¿cierto? Si no esos que asesoramos, los contadores, no lo somos, pero tenemos que tener nuestro negocio organizado en el registro mercantil. Entonces, posiblemente lo haremos como persona natural o posiblemente lo haremos como una sociedad si quieres crear una SAS. ¿Listo? Esto te varía las responsabilidades. Este tipo de empresario y estas cosas te varían las responsabilidades. Quiero que también sepan que existen la parte de Confecámaras, la Confederación Nacional de Cámaras de Colombia. Es una agremiación a la cual, una asociación a la cual pertenecen todas las cámaras en Colombia también. ¿Okay? Lo que es todas las funciones y todo lo de las cámaras de comercio, pues esto es un tema, digamos, corto, pero es necesario que lo tengamos porque ya realmente nosotros vamos terminando ya digamos, toda la parte general de derecho comercial, porque ya empezar a hablar de otras cosas sería empezar a hablar de títulos valores, empezar a hablar de sociedades, empezar a hablar de tipos de contratos, y entonces ya eso lo ven ustedes en otras etapas, en otros entes. ¿Okay? Podremos abrir los micrófonos ante cualquier inquietud y que tengan, por favor. ¿Quién tiene alguna inquietud?